Hola, hola, ¿qué tal Colombia? ¿Qué tal América? ¿Qué tal el mundo? Primero que todo, disculpas por... Pensábamos tener una emisión en vivo, pero fallas técnicas que nos escaparon de nuestras manos, pues nos impidió estar en vivo. De todas maneras, muchas gracias por su audiencia y bienvenidos. Soy Edison Castro Velasco, cirujano maxilofacial con sede en nuestra bella ciudad de Cali, Colombia. Hoy queremos compartir con ustedes algunos puntos importantes de la cirugía oral y maxilofacial en cuanto a algunas complicaciones que nos pueden presentar y cómo tratarlas y tal vez mucho mejor cómo evitarlas. Inicialmente quiero recordar que nosotros como odontólogos somos los especialistas en la región oral y maxilofacial. Somos los médicos de esa área, somos los peritos y así nos debemos comportar. Como todo médico que recibe a su paciente, nosotros debemos empezar con ese documento tan importante que es la historia clínica. Y en esa historia clínica vamos a encontrar detalles que nos pueden dar pistas sobre posibles eventos adversos que se nos puedan presentar si no nos anticipamos a ellos. Es así como si nosotros necesitamos el concurso o la consulta con otros colegas, tanto odontólogos especialistas como médicos especialistas en determinadas áreas, pues debemos hacerlo antes de iniciar un procedimiento para poder tener las precauciones que nos dan esos colegas con respecto al manejo de nuestros pacientes. Recordar también que no solamente es ver una radiografía, al paciente hay que examinarlo. Actualmente, con todo este avance de las redes sociales, a veces nos envían a nuestras redes radiografías de qué opina de esta situación, que incluso cuánto cobraría por esa cirugía, pero lo que yo siempre les digo es, hay que ver al paciente, hay que hacer un examen clínico y anticiparnos con respecto al examen clínico a las posibles consecuencias de un procedimiento quirúrgico. Obviamente el examen complementario con la radiografía, ya sea periapical, panorámica, etcétera, nos va a dar más pistas sobre nuestra conducta con respecto a ese procedimiento. Por ejemplo, acá vemos un molar para una extracción que vemos clínicamente que no tiene buenas posibilidades de restaurar, y en la radiografía pues vemos que esa corona prácticamente no tiene ningún soporte o un soporte muy mínimo, y que tal vez al intentar una exodoncia con la técnica tradicional de la pinza o forceps pues se nos va a fracturar. Importante siempre pensar en que tanto las radiografías periapicales como las panorámicas son útiles y son complementarias. En algunos casos encontramos las llamadas exodoncias simples y sencillas por ortodoncia de los primeros premolares, y debemos recordar que a pesar de que pueden sonar muy simples, debemos recordar que está muy cerca el seno maxilar y pueden ocurrir complicaciones con respecto a esa extracción, ya sea porque se nos fractura el ápice y al intentar extraer el ápice podemos entrar al seno maxilar, o simplemente al extraer el diente con exodoncia simple podemos estar dentro del seno maxilar, y obviamente debemos manejar esta situación. La panorámica nos ofrece, como su nombre indica, un panorama sobre esta perspectiva, ¿no? De relacionar los dientes con las estructuras anatómicas importantes que están en nuestra región maxilofacial, como los conductos alveolares, dentario inferior, el nervio mentonero, el seno maxilar que ya mencioné, e incluso la calidad de ese hueso sobre la cual están esos dientes a extraer.
Muchas veces vamos a necesitar un análisis radiográfico mucho más completo y eso incluye tener una tomografía. En las tomografías vamos a observar la relación tridimensional de la zona quirúrgica y nos va a dar mucho más realidad de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos un diente que vamos a extraer, un diente que no acabó de formarse bien y hay una persistencia de un deciduo. Por lo tanto, el ortodoncista consideró necesario extraer ambos. Pero yo quiero saber realmente dónde está ese germen de ese permanente que no alcanzó a formarse bien. Envío una tomografía y en la tomografía vamos a observar que ese germen, por ejemplo, está más hacia palatino que hacia vestibular. Por lo tanto, al extraer el diente deciduo, el diente deciduo que está con persistencia, tenemos mayor exactitud al hacer el procedimiento con una tomografía que sin tenerla. También recordar que en la historia clínica, además de un examen físico y un examen radiográfico, debemos hacer unas preguntas al paciente con respecto a los medicamentos que pueda estar tomando y que eso puede alterarnos nuestro transcurrir durante la cirugía o después de ella. Medicamentos que pueden interferir con la cicatrización ósea, que pueden interferir con la coagulación, que pueden interferir con los medicamentos que nosotros vamos a formular, ya sea para control del dolor o de la prevención de la infección. Y en el momento que vamos a empezar a operar, nosotros debemos recordar que debemos mantener la calma, debemos tener un protocolo que así tengamos muchos años de experiencia, tenemos que seguirlo, porque omisiones en el protocolo pueden llevar a complicaciones o a fracasos. Y es preferible que si ese protocolo nos dice que hay algo que está pasando y que no podemos solucionar antes de la cirugía, es mejor detenernos y programar nuevamente el evento. No dejarnos llevar por la desesperación y siempre mantener la calma. Nosotros somos el capitán del barco, la cirugía es eso, y de nosotros depende ese éxito. Por lo tanto, mantener siempre la calma a pesar de que todo indique que hayan dificultades. Y seguir paso a paso. Cuando estamos en la universidad aprendiendo, nos dicen hay que hacer esto, luego esto, y así debe hacerse en cualquier procedimiento odontológico y mucho más en cirugía, con los cuidados que necesitamos para tratar de que todo sea exitoso. Y ese éxito empieza también por una preparación previa. Tener el instrumental. Si no tenemos el instrumental, no se nos van a facilitar las cosas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos procurar tener incluso varios equipos, por si se nos cae uno al piso, pues tener y sacar otro, y tener todo a la mano para poder contar con la herramienta, con el instrumental necesario para hacer cada paso. No es lo mismo realizar una exodoncia con un solo elevador que tener todos los elevadores. No es lo mismo hacer una exodoncia pensando en que no tenemos buena succión, no tenemos buena iluminación, no tenemos buen equipo, no tenemos buena pieza de mano. Muchas veces me preguntan, ¿qué prefiere, doctor, la pieza de mano de alta o de baja velocidad? Pues cada uno de nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar con ciertas piezas de mano, pero yo recomiendo más que todo trabajar con piezas de mano de baja velocidad en cirugía oral,
sobre todo para la extracción de dientes, ya que se nos facilita por su torque, por la posibilidad de disminuir mucho la inyección de aire comprimido a nivel de los tejidos blandos y por lo tanto disminuir la posibilidad de infección. Además de que las fresas que utilizamos con baja velocidad son mucho más fuertes, mucho más resistentes a la fatiga y a la fractura. Les mencionaba lo de la succión. Es importante mantener succión de alta potencia y poseer cánulas en vez de los tradicionales eyectores, ya que nos va a dar más exactitud en el momento de estar trabajando con la fresa, irrigando con el agua y manteniendo un área despejada, ¿sí? Porque si se nos llena de agua, de sangre, pues no vamos a ver bien. Y una correcta succión nos va a facilitar nuestra labor. Les hablaba de las piezas de mano. Esas piezas de mano deben estar pensadas en tener fresas que nos faciliten la vida y no que nos las compliquen. Fresas que, por ejemplo, en este caso, para extraer este molar superior, pues debemos hacer una odontosección. Una odontosección que, si nosotros recordamos nuestra anatomía y vemos la radiografía de este caso, sabemos que debemos dividir esas raíces en las 3 raíces que verdaderamente están en ese molar. Y para eso necesitamos fresas que nos permitan la odontosección y nos facilite la extracción. A veces queremos sacar el diente como un trofeo entero, pero no se puede. Y la odontosección nos va a agilizar el procedimiento, hacerlo más rápido y mucho más predecible. Recordar que estamos trabajando en una cavidad donde tenemos muchos tejidos blandos, las mejillas, la lengua, la parte posterior del istmo de las fauces, y que esos tejidos blandos se pueden lastimar con los elementos de trabajo. Es así como debemos recordar que tenemos que tener puntos de apoyo para evitar que si un instrumental se nos resbala o algo, podamos lacerar esos tejidos. Entonces es importante recordar el área donde estamos trabajando, concentrados en los puntos de apoyo para disminuir ese riesgo. Algunos colegas me consultaron antes de la charla sobre esos casos en que extrajeron el diente, todo bien, el paciente contento, todos se van para su casa, listo, y al cabo de unos días el paciente le consulta porque tiene molestias en el sitio de la extracción, que le duele, que le talla, que la lengua se le raya, que la mejilla, y citamos al paciente y vemos esta situación, ¿no?, en la que hay hueso expuesto. Ese hueso expuesto usualmente es porque ha quedado algo desperiostizado y así como en algunos casos encontramos que al extraer el diente se fractura una tabla vestibular o lingual y que preferimos extraerla, pues en este caso es lo mismo. Vemos hueso que de pronto quedó expuesto después de unos días porque la encía empezó a tener alguna retracción. En esos casos, pues sí, el paciente se queja que le talla, que le molesta la lengua o la encía, o simplemente le duele, ¿no?, o que siente que se le quedó un pedazo de diente ahí. Generalmente le explicamos al paciente que eso no ha sido así, no se ha quedado ningún diente ahí, pero sí valdría la pena tener una radiografía de control para mirar si hay algún fragmento óseo que esté desprendido y que valga la pena entrar, anestesiar y extraerlo. Usualmente en estos casos lo que yo al paciente le indico es que tenga muy buena higiene, que se haga unos enjuagues, unas irrigaciones con antisépticos y le puedo indicar que use algún gel cicatrizante en la zona que promueva la cicatrización en esa zona. Y en otros casos, anestesio y elimino esa espícula, ya sea con una pinza gubia o con un instrumental rotatorio, una fresa, para que el paciente le deje de estar molestando si es que la molestia es muy grande. Y el paciente, al quitar este elemento, pues nos va
a decir que ha pasado mejor noche, que está mucho mejor y que obviamente era eso lo que le molestaba. Claro, le explicaba ahora que a veces podemos tener fracturas al extraer un diente. ¿Por qué sucede eso? Usualmente es porque la tabla ósea en la que está implantado ese diente puede estar muy delgada, puede haber ciertas irregularidades de las raíces que anclan más ese diente al hueso, o hay anquilosis parciales del diente al hueso, o hay debilidad de ese hueso. Siempre que nosotros vamos a extraer el diente debemos tener apoyo en las superficies alveolares con nuestros dedos para ir calibrando muy bien ese movimiento en esa tabla y no verlo como una tragedia. Sí es algo que no debería suceder, pero si sucede pues debemos manejar. ¿Cómo lo manejamos? Generalmente al extraer el diente ese hueso fracturado sale pegado a las raíces. Lo que debemos hacer es fijarnos que en el alvéolo remanente no queden espículas que vayan a molestar al paciente, espículas agudas que estén produciendo trauma o que lo vayan a producir. Y simplemente con una lima, con una gubia o con la misma fresa podemos aliviar esa irregularidad. ¿Listo? Ahora, si la fractura compromete ya seno maxilar, pues ya debemos, si hay comunicación oral, cerrarla con un colgajo que nos permita un buen hermetismo entre el seno maxilar y la cavidad oral. Si eso no está en nuestras manos, pues es preferible remitirlo al cirujano maxilofacial para que lo haga y explicarle muy bien al paciente qué es lo que ha sucedido. Por lo tanto, siempre antes de realizar un procedimiento de estos que esté cerca del seno maxilar hay que explicarle al paciente esa posibilidad y la posibilidad también de tener una participación de otro colega después de esa cirugía. Por ejemplo, en este caso, el paciente fue por la extracción de un molar del 7 y el colega al tratar de extraer ese diente observó que se movía también el 8 y no quiso seguir. Prudentemente no quiso seguir. Sin embargo, el paciente se demoró en consultar a cirujano maxilofacial y llegó luego de algunos días a mi consulta con un proceso supurativo y al observar la radiografía sospeché de una fractura de tuberosidad. ¿Qué sucedió en este caso? Tal vez el paciente tenía fragilidad a nivel de esa estructura, tenía una anquilosis parcial de S7 y el colega al hacer la luxación del diente con pinza se le fracturó la tuberosidad. En este caso tuvimos que extraer tanto el 7 como el 8 adherido a la tuberosidad y cerrar la comunicación oroantral. ¿Qué podemos hacer mientras sucede estos eventos? O sea, mientras llega el cirujano maxilofacial. Primero que todo hay que guardar calma. A veces nos apresuramos a que tiene que todo ser el mismo día. E incluso pueden ser ya horas en la noche y tal vez no vamos a tener un manejo prudente y rápido. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Guardar calma con el paciente y manejar el dolor, la posibilidad de infección en ese paciente mientras el cirujano maxilofacial lo puede ver. ¿Qué antibiótico se puede manejar? Obviamente la historia clínica nos ha dado pistas de si el paciente puede recibir unos antibióticos betalactámicos como penicilinas o cefalosporinas, que son los tradicionales en nuestro manejo, o manejar otro tipo de antibióticos como macrólidos o lincosamidas. Inicialmente la amoxicilina o la asociación amoxicilina ácido clavulánico es un buen recurso para ir disminuyendo la posibilidad de infección. Sin embargo, la acitromicina o la clindamicina en pacientes alérgicos puede ser una opción.
Y lo que al paciente más le molesta es tener dolor. Entonces podemos manejar un analgésico de acción rápida que puede ser por vía parenteral, intramuscular o por vía oral con una posibilidad de tener una acción sobre dolor severo. Ahora, si el paciente tiene comunicación ventral, también podemos manejar antihistamínicos con vasoconstrictores y se puede utilizar en ese paciente para disminuir la posibilidad de problemas a nivel nasal de producción de secreciones, ¿correcto? En algunos casos observamos posibilidad de que el paciente con las cordales inferiores vaya a tener una fractura a nivel mandibular. Estas fracturas son un poco más complejas porque, a diferencia del maxilar superior, el maxilar inferior tiene un hueso más compacto y esa fractura puede ser mucho más grave, ya que compromete la basal y produce fracturas desplazadas que pueden comprometer la movilidad del maxilar inferior y ya requiere un manejo bajo anestesia general en colocación de material de osteosíntesis, tornillos y placas para resolver esa fractura. ¿Cómo manejamos eso? Remitiendo al paciente si hubo la fractura al cirujano maxilofacial y mientras llega el manejo que ya les mencioné con antibiótico y analgésico. Pero el mejor manejo sería evitar la fractura. Y esa fractura la evitamos observando muy bien la radiografía. Si observamos que ese ápice de esa cordal está muy cerca a la basal mandibular, es mejor que ese procedimiento lo realice un cirujano maxilofacial. Que si se le fractura el maxilofacial, pues él va a solucionar las cosas mucho más rápido y tal vez tenga toda la solución en el mismo momento del procedimiento bajo anestesia local. También se nos pueden fracturar los dientes y esos dientes fracturados, si vemos que está avanzando la cirugía, si está pasando mucho tiempo, es mejor remitir al cirujano maxilofacial para que, realizando un control radiográfico, determine qué puede ser lo mejor para el paciente. Y repito, no tiene que ser el mismo día. Ustedes como odontólogos pueden manejar esto con calma, decirle al paciente que va a manejar un antibiótico, un analgésico y se va a remitir al cirujano maxilofacial para que tenga en otro día el manejo. ¿Y por qué otro día? Porque generalmente está inflamado el paciente, ya ha tenido una dosis alta de anestesia local y si va al cirujano maxilofacial ese día, el paciente tal vez ni puede abrir la boca, no va a resistir el procedimiento, ya está inflamado, la anestesia local no hace efecto y perdemos el tiempo. Entonces podemos programarlo días después. Aquí observamos, por ejemplo, un paciente que se le hizo la exodoncia de un molar superior, salieron 2 raíces y la tercera raíz, la palatina, cuando fue a tratar de extraerse, se perdió. La colega me llama y me dice: Edison, no encuentro esa raíz, yo creo que se fue al seno maxilar. Le digo: tranquila, maneja antibiótico, analgésico, tomémosle una nueva radiografía, citamos al paciente nuevamente y controlamos esa situación calmadamente. En efecto, en la radiografía panorámica se observa la raíz palatina desplazada dentro del seno maxilar y en este caso yo programé un abordaje del seno maxilar, una antrostomía maxilar o cirugía de Caldwell-Luke para extraer el resto radicular y de una vez cerrar la comunicación ventral. Pero no lo hice el mismo día, se programó 5 días después. Durante ese tiempo el paciente tuvo un manejo analgésico y antibiótico que disminuyó mucho la posibilidad de tener complicaciones en mi cirugía. Aquí, por ejemplo, observamos otro caso en el que todo el diente, toda la cordal se fue al seno maxilar. Hice unos días después una antrostomía y extraje el diente a través de esa ventana quirúrgica que hacemos en la pared anterior del seno maxilar. Aquí observamos cuando sacamos el diente a través de ese sitio. También tenemos
posibilidades de las cordales inferiores se desplacen a los espacios. En este caso, la colega fue a extraer el diente en la cordal inferior. Cuando se dispuso a coger la pinza para hacer la tracción del diente, el molar no lo encontró, ¿sí? E incluso pensó que el paciente se lo había deglutido. Se fue el paciente y tuvo un posoperatorio molesto, sentía dolor, no podía abrir bien la boca. Tomamos la radiografía panorámica cuando la colega me lo remitió y observamos que el diente se desplazó al espacio pterigoideo, ¿no? Tal vez aquí hubo mucha fuerza al extraer el diente, un colgajo muy grande y se desplazó a ese sitio. Solución: entrar al espacio pterigoideo y extraer el diente. Es algo relativamente sencillo para nosotros los cirujanos maxilofaciales, pero que al odontólogo general se le va a dificultar, y en este caso es mejor remitir al paciente, y es un procedimiento que no duró mucho tiempo y el paciente ya salió sin su cordal dentro de él. Aquí tenemos otro caso también en el que una cordal superior relativamente sencilla, de manejo tal vez de odontólogo general, que de pronto ya lo vio en algunos casos, ya extrajo algunos otros dientes parecidos, pero también luxó el diente, se volteó a coger la pinza y no vio el diente, ¿sí? En este caso me llama y me dice lo mismo, creo que se fue al seno maxilar. Le digo tranquilo, era muy tarde ya, le dije en la mañana tomamos una radiografía panorámica, lo ubicamos, prográmame al paciente que vaya después de la radiografía a mi consultorio y vemos dónde está, y realmente estaba en el seno maxilar. Hicimos un procedimiento semejante al Cadwell Look y extrajimos el diente sin problema. Otro caso en el cual el colega también pensó lo mismo, es un diente relativamente sencillo, fue a extraerlo y lo luxó, fue a utilizar la pinza, y al utilizar la pinza el diente se le fue y no lo volvió a ver. Él sospechó que el diente se dio al seno maxilar, me llamó, con mucho gusto le manejé el caso, le dije, pero tomemos una panorámica. En este caso el paciente se tomó la panorámica, fue a mi consulta y ahí pudimos observar de que el diente no estaba en el seno maxilar, estaba en el espacio bucal. Ahí donde está la bolsa grasosa de Bichat, ahí estaba el diente. Mi colega, muy amigo mío, me preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué se me fue allá? Le dije, tu paciente era cachetona, obesa, y hiciste un colgajo muy amplio, y al hacer la luxación el diente entró a ese espacio bucal y se te fue y se te perdió. Lo mejor que pudiste hacer es llamarme, parar el procedimiento, manejar analgésico y antibiótico, y al otro día hice una incisión como si fuera a hacer una bichectomía y extraje el diente en menos de 5 minutos. Una colega nos preguntaba sobre la posibilidad de, al extraer cordales inferiores, exponer la línea oblicua interna, la externa, el canal miloioideo, o que simplemente el diente se nos vaya ya. Ya esto es una cuestión seria, ya, porque un diente que sobrepasa la línea miloioidea y que se aloja por debajo del músculo miloioideo es un diente que se fue al cuello. Incluso aquí nosotros los cirujanos maxilofaciales preferimos entrar con un cirujano de cuello a buscar ese diente, porque ya es una zona que tenemos muchos paquetes vasculonerviosos muy importantes para el paciente y que son de alto riesgo. ¿Qué podemos hacer en estos casos mientras eso ocurre? El mismo manejo de antibiótico, analgésico, explicar muy bien. Y calmar al paciente con respecto a eso, ya que nosotros podemos pensar qué fue lo que pasó. De pronto, mucha fuerza, no hicimos una buena osteotomía, y al no hacer una buena osteotomía tenemos que hacer más fuerza, y al hacer más fuerza aumentamos la posibilidad de fractura, y si la tabla lingual es muy delgada, se nos fractura y el diente se nos vaya. Entonces, tener precaución de que
Si vemos que existe esa posibilidad, es mejor remitir al cirujano maxilofacial que tiene mayor experticia en este manejo de estos dientes con esa problemática. Obviamente tenemos la vía digestiva y la vía aérea ahí, y el diente se puede ir a vía digestiva en el mejor de los casos o en el peor de los casos a vía aérea. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Recordar que hay unos signos de alerta, ¿no? Están los signos universales de asfixia, está que el paciente tenga dificultad respiratoria y nosotros poder sospechar de eso. Una maniobra de Heimlich en ese momento nos puede ayudar a que el paciente expulse ese cuerpo extraño que es el diente que se nos ha ido. Y si esto no ocurre, eso sí hay que manejarlo como una urgencia e irnos a un centro hospitalario lo más rápido posible, porque el paciente va a necesitar un manejo rápido de su vía aérea para extraer ese elemento, y ya no lo va a hacer un cirujano maxilofacial. Ya tenemos que buscar especialistas en vía aérea que nos extraigan ese diente de ese bronquio, de ese canal ventilatorio donde se ha alojado. Aquí vemos un caso que no fue durante una exodoncia, pero sí fue un paciente que tuvo una convulsión y había un diente con problemas periodontales y el diente se fue a la vía aérea. Y en este caso, pues en el manejo del hospital hubo que entrar con un especialista para extraer el diente de esa zona. Una pregunta también que nos hacían es, se me fracturó una vez una fresa y yo no encontré esa fresa y no supe qué hacer. Sí, las fresas se pueden fracturar. Por eso hay que usar fresas de baja velocidad y gruesas, 702, 703, con una buena irrigación y sobre todo fresas nuevas, porque las fresas con las reesterilizaciones se fatigan, se pueden oxidar, ¿sí? La no irrigación las calienta y si se calientan se pueden fracturar. Los cambios de dirección en el manejo de la pieza de mano también las pueden fracturar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esa fresa fracturada, si la observamos, la extraemos. Si no la observamos, por más que la busquemos, no la vamos a encontrar. Y si tratamos de buscarla, vamos a causar más daño. Una fresa es como una bala que queda en el cuerpo. Los cirujanos generales solo extraen las balas cuando las ven durante el procedimiento quirúrgico y en el futuro si molestan o no. Si no, las dejan ahí. Estas fresas, generalmente, si no las encontramos, las dejamos ahí, se le dice al paciente qué ocurrió y ahí se van a quedar. Obviamente se hace un seguimiento radiográfico para ver si ha habido algún desplazamiento o ha habido algún comportamiento anormal del hueso, como puede ser una infección, en cuyo caso sí habría que entrar a extraerlos. Le comenté a algún colega sobre la charla y me dijo, habla sobre los pacientes que se luxan durante la exodoncia. Claro, eso puede ocurrir. Estos pacientes que al intentar hacer el procedimiento, la mandíbula se luxa, el cóndilo mandibular se desplaza y el paciente no puede cerrar la boca. Yo lo que le digo a mis pacientes, está en el mejor sitio donde le pudo haber pasado, porque nosotros como odontólogos sabemos manejar la situación. Hacemos una maniobra de Nelaton que es simplemente tratar de abrir un poco más la boca y ubicar el cóndilo en su sitio. El paciente automáticamente va a querer cerrar y es lo que menos hay que hacer, ¿no? Nosotros debemos decirle al paciente, trata de abrir un poco más, que al abrir el cóndilo se desplaza hacia adelante y hacia abajo y podemos llevar el cóndilo hacia atrás. Seguimos el procedimiento. En mi caso yo siempre lo sigo y le digo al paciente que durante el procedimiento que cierre, descanse y vuelva a retomar el procedimiento para así evitar nuevamente que eso ocurra. Y si ocurre, otra vez lo acomodo, no hay problema. Y otra de las preguntas que nos hicieron mucho fue el manejo del sangrado.
Nosotros al hacer una exodoncia, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que salga sangre. Eso es lo normal. ¿Qué podemos nosotros pensar en disminuir ese sangrado? Utilizar técnicas con anestesia con vasoconstrictor. Ese vasoconstrictor nos va a ayudar a disminuir el flujo sanguíneo y a disminuir el sangrado. Sin embargo, a veces no lo podemos usar y tenemos que estar preparados para ese sangrado en ese paciente. Generalmente, la presión con gasa es lo necesario para calmar el sangrado. Esa presión con gasa no es solamente hacer la presión y quitar el dedo inmediatamente, no. Debemos hacer presión y decirle al paciente que deje la gasa ahí en ese sitio y que él, al morder, mantenga la presión. Yo tengo al paciente en la silla sentado mientras le hago la fórmula, mientras le doy indicaciones, le digo que vuelva a abrir la boca, le cambio la gasa, reviso y generalmente ya no tengo sangrado. Y le advierto al paciente que debe llegar a su casa con la gasa puesta y tener gasas en la casa para manejar eso. Ahora, si a pesar de esto no nos controla el sangrado, tenemos que hacer otras técnicas de buscar, por ejemplo, algo muy sencillo es humedecer la gasa con agua oxigenada y hacer la presión con agua oxigenada. Esto nos ayuda mucho a controlar esta situación y usualmente yo no tengo problemas con eso. Además de la sutura, ¿no? La sutura, aquí por ejemplo vemos un alvéolo expuesto, la sutura nos va a ayudar a mantener, después de la presión, nos va a ayudar a mantener elementos hemostáticos en el sitio, ya sea esponja de gelatina absorbible, otros hemostáticos, cera ósea, materiales como el gelfoam que nos pueden ayudar a mantener esa hemostasia. Si a pesar de esto el paciente sigue sangrando, debemos manejar todo esto combinado, es decir, utilizar los elementos de hemostasia con la gasa e incluso irrigaciones con ácido tranexámico que nos ayudan a manejar la fragilidad del coágulo, ¿no? Ese ácido tranexámico en nuestro país se consigue en solución en tabletas. Yo usualmente la solución que es inyectada la utilizo para humedecer las gasas y también lo coloco ahí e incluso para irrigar el alvéolo en estos pacientes. Si a pesar de eso el paciente continúa el sangrado, ya sería bueno utilizar de pronto técnicas de hemostasia con electrobisturí, que generalmente los cirujanos tenemos en nuestro consultorio, y hacer pruebas de coagulación en el paciente porque el paciente puede tener algún problema a nivel de ese sistema fisiológico. A veces el paciente se va y el sangrado no es inmediato y nos llama, nos dice que se está inflamando muy rápido. Y sí, lo que está ocurriendo es un hematoma, que es un sangrado que se está acumulando en tejidos blandos, ya sea en piso de boca o en la región de la mejilla. En esos casos hay que remitir al paciente al cirujano maxilofacial para que maneje esa situación. Todos los hematomas se manejan con un drenaje para extraer esa sangre coagulada que se está acumulando ahí y buscar si hay un punto sangrante activo para detenerlo con las técnicas ya mencionadas. Si no hay punto sangrante activo, simplemente extraemos esos coágulos, dejamos un drenaje para facilitar la salida de otros y un manejo antibiótico porque esto se puede infectar. Hay otros pacientes que se infectan, ¿sí? A pesar de antibiótico, me dicen a mí los colegas, mira, le mandé el mejor antibiótico. Pero hay muchas circunstancias, el paciente pueda que no lo tome bien, pueda que no compre el que es, pueda que tenga otros factores asociados que produzcan la infección. Entonces aquí encontramos cómo un paciente se infectó después de una exodoncia a nivel del espacio bucal. En estos casos hay que ya recurrir a antibiótico-terapia parenteral y el cirujano maxilar debe drenar este paciente. El mejor antibiótico es el drenaje. Y tal vez la pregunta más frecuente es, ¿qué pasa con las alveolitis? ¿Qué pasa con los alvéolos secos? ¿Es verdad que eso es como una osteomielitis? Bueno, ahí lo que ocurre es que a pesar de que hicimos una exodoncia exitosa, el coágulo tuvo buena formación, el paciente se fue bien,
al cabo de unos 3 días el paciente regresa con intenso dolor y lo que vemos es el típico alvéolo sin coágulo, el típico alvéolo seco, la famosa alveolitis. Y aquí hay muchos mitos con respecto a este manejo, ¿no? Algunos hablan del curetaje, otros hablan de no curetaje. Yo personalmente opino que sí, estos casos no deben de curetearse, ¿sí? Lo más indicado en estos casos es lavar el alvéolo. Usualmente al paciente le digo, después de irrigar, escupa, y en la escupidera el paciente va a ver lo que tenía ahí adentro, ¿sí? Restos alimenticios que se han acumulado y que pueden ser los causantes de esa alveolitis. Y este es el caso típico, ¿no? Un alvéolo seco, un dolor intenso. Entonces el paciente, con solo la irrigación, que incluso a veces el paciente me llama y mientras llega al consultorio yo le digo, el enjuague que le envié, enváselo en una jeringa, déjele la aguja e irríguese a presión en el sitio. A un paciente le di la indicación mientras llegaba al consultorio porque él estaba fuera, en otra ciudad, le dije, el enjuague que te envié, el antiséptico, lo vas a envasar en una jeringa y te vas a irrigar con aguja, porque la aguja le da más presión, el sitio, y vas a ver que van a salir elementos de ese alvéolo y vas a mejorar mucho. En efecto, el paciente va a la consulta y me dice, mejoré bastante, doc, y yo lo que hago en la consulta es nuevamente decirle, esto es lo que hay que hacer. Algunos dicen, ¿y hay que promover el sangrado? Sí, puede ser. En algunos casos, si vemos que hay situaciones que en la radiografía nosotros observamos que el paciente tiene algún elemento del alvéolo como un fragmento óseo que está suelto, como un secuestro óseo, sí, ahí sí hay que anestesiar e ir a eliminarlo para favorecer la cicatrización. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Qué es lo mejor para prevenir las alveolitis? Miren, yo tengo muy pocas consultas por alveolitis y tal vez lo que más previene la alveolitis es lo que les digo, la constante irrigación durante la cirugía. Si es método abierto, irrigar muy bien con la pieza de mano, y si es método simple, al final de la exodoncia, irrigar. Más que hacer curetaje del sitio del alvéolo, irrigar. Irrigar es con una jeringa, con suero, con algún antiséptico, irrigar, y eso me disminuye mucho. Algunos colocan albogil, que son elementos para evitar la hemorragia y facilitar el dolor postoperatorio. Sí, es una buena medida y considero que puede ser útil, ¿sí? Otro caso que está muy de moda es el preguntar sobre los pacientes que toman medicamentos como los bifosfonatos o como otros medicamentos que puedan afectar la cicatrización ósea. Situaciones como pacientes con osteomielitis que no tienen explicación, a veces pueden deberse a esto. Hay medicamentos como los bifosfonatos que se utilizan mucho en osteoporosis y en pacientes con cáncer a nivel óseo que pueden llevar a esta situación. Siempre debemos preguntar los medicamentos que toma el paciente, y si el paciente está bajo terapia de bifosfonatos o terapia de medicamentos que puedan producir alteración de la cicatrización ósea, advertirles y hacer una interconsulta con el médico tratante, porque podemos ver casos muy graves de osteomielitis asociadas a estos medicamentos después de exodoncias, ¿sí? Entonces, antes de hacer la exodoncia hay que hacer un protocolo que depende mucho de las situaciones de cada paciente, de su diagnóstico, del tiempo que lleve con los bifosfonatos, y que les invito mucho a ver la página de la Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales a nivel de Norteamérica. Tiene un artículo con respecto a eso y todas las medidas que hay que hacer, que es muy extenso y daría tema para otra charla, pero que es importante manejar. Un colega me escribió y me dijo, hermano, una vez hice una exodoncia y el paciente le salió una burbuja de aire en la mejilla.
Entonces le dije, ¿qué utilizaste? ¿Pieza de mano de alta o de baja? De alta. Sí, lo que tiene es un enfisema. Se te acumuló aire a nivel de planos profundos por el manejo de pieza de mano de alta velocidad y ese aire comprimido entró y se quedó ahí. Entonces, si esto nos ocurre, calma. Ese aire tiene que salir en algún momento dado. Pero, ¿qué debemos hacer? Manejar con antibiótico porque recordemos que ese aire puede tener bacterias y esas bacterias pueden producir un absceso. Un antibiótico de rutina como el amoxicilina con asociación de ácido clavulánico, clindamicina u otra cefalosporina nos pueden ayudar a la prevención de la infección de esto. Ese aire poco a poco nos va a salir. Medidas como paños de agua tibia en esa zona también nos van a favorecer la disminución de la inflamación y del aire comprimido en esa región. Ahora, a todos los pacientes les digo, después de la cirugía usted no va a poder abrir bien la boca. Calma, poco a poco va a abrir la boca. Ese trismus es un trismus postraumático, no nos preocupemos de eso. Es parte de la recuperación. Si a alguien le operan el tobillo, no puede ir a caminar, ¿sí? Aquí estamos operando la boca, no puedes abrir la boca como antes. Entonces, poco a poco vamos a observar que eso va pasando con las medidas terapéuticas de reposo, de hielo las primeras 24-48 horas, de dieta blanda, de ejercicios que nos promuevan la apertura bucal gradual sin necesidad de enviar medicamentos para espasmos musculares. Y también recordar que estamos rodeados de nervios que se pueden afectar. Y una de las complicaciones más molestas para los pacientes es que quede con el labio anestesiado o la lengua anestesiada. Parte de mi charla con el paciente antes, sobre todo en extracción de cordales inferiores, es eso. Existe la posibilidad de que quedes con el labio anestesiado, la mitad de la lengua anestesiada, y ese riesgo es variable, pero siempre hay que mencionarlo, ¿sí? Porque incluso con la técnica anestésica alveolar inferior se puede afectar. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Pues hacer un análisis completo del caso, pero decirle al paciente que existe la posibilidad y que no es por malpraxis. ¿Qué pasa si ocurre? Podemos manejar corticoides inicialmente para disminuir la inflamación a ese nivel, también manejo de tiamina, que es vitamina, uno de los elementos del complejo B, que nos pueden ayudar a la cicatrización. Pero siempre advertir al paciente que hay que tener paciencia y que esto puede demorar meses en recuperar. Aproximadamente el 5% de los pacientes no recupera la sensibilidad. Eso hay que advertirlo antes del procedimiento para que el paciente lo sepa y esté preparado frente a eso y advertirle que es problema sensitivo más no motor, porque a veces llegan confundidos preguntando que van a quedar con el labio torcido. El otro colega me mencionó qué es lo mejor para evitar la gastritis con los analgésicos. Entonces le dije, primero que todo debemos recordar nuestra farmacología, una farmacología que nos indica que cualquier AINES nos puede producir problemas en ciertas circunstancias y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de gastritis. Y aunque no la tengan, porque recordemos, un paciente que operamos en la boca es un paciente que no va a comer bien y si no come bien aumenta la posibilidad de gastritis. Y si fuera eso le enviamos un analgésico que le va a interferir con la protección gástrica, pues nos va a aumentar esa posibilidad. Entonces lo que siempre les advierto es buscar en el paciente un analgésico que se adecue a su situación, que no nos produzca tanta irritación gástrica y sobre todo que el paciente tenga una alimentación que nos disminuya esa posibilidad. Siempre explicarle al paciente, siempre decirle al paciente qué es lo que se le va a hacer. Nos disminuye mucho la posibilidad de eventos adversos y sobre todo que el paciente está advertido. Por lo tanto, debemos detenernos y tomarnos el tiempo, colegas,
Hay que tomarnos el tiempo explicándole al paciente qué se le va a hacer, así como quisieran que nos atendieran a nosotros. La consulta prequirúrgica no debe obviarse. La consulta prequirúrgica siempre debe estar. Debemos tomarnos ese tiempo, el paciente nos lo va a agradecer después porque nosotros le hemos explicado bien lo que le vamos a hacer, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer él para cuidarse, porque la posibilidad de eventos adversos también depende de él, ¿sí? Entonces es muy importante explicarles a ellos eso. Ya para terminar, me envía un colega una pregunta que dice, ¿cómo es el manejo nutricional previo a la cirugía? Entonces, es una pregunta muy importante, porque generalmente nosotros trabajamos con anestesia local. El paciente no necesita ayuno para la anestesia local. Es más, necesitamos que tenga energía para el procedimiento y para después, porque después no va a poder comer bien. Si el procedimiento es bajo anestesia general, sí tiene que llegar con ayuno. Pero le digo al paciente usualmente que desayune, que almuerce, dependiendo de la hora de la cirugía, un almuerzo o un desayuno nutricional, balanceado, no mucho porque también puede tener vómito, entonces eso no es adecuado. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿las medidas locales después de las exodoncias para la inflamación funcionan? Sí, o sea, las medidas locales como el hielo, las primeras 24, 48 horas y el manejo de agua tibia, de caléndula incluso, sirve como desinflamatorio. Pero hay que advertir, porque algunos pacientes sí me dicen, ¿puedo hacer enjuagues de caléndula? Recordemos que lo peor para la exodoncia durante las primeras 24 horas es hacer cualquier tipo de enjuague, incluso el enjuague que nosotros formulamos. Entonces le digo, más bien la caléndula utilízala tópica por fuera, ya sea a nivel de la mejilla, que le puede servir como antiinflamatorio, y si el paciente le tiene fe, pues eso le puede ayudar y no nos va a perjudicar en nada. Medidas como el sulfato de magnesio y eso, sí, también se pueden usar. Yo creo que lo que más nos sirve ahí es el hielo en las primeras 24 o 48 horas y los paños de agua tibia a partir de las 48 horas, ¿sí? Medidas adicionales, desde que no interfieran con el proceso de cicatrización, pueden ser aceptadas, pero advirtiéndole al paciente que siempre nos consulte antes de tomar cualquier iniciativa. Muy bien, muchas gracias por su audiencia. Espero llenar las expectativas y estamos a la orden, tanto en la dirección de Galenos como en mi correo electrónico. Cualquier pregunta que tengan ustedes, poderla resolver. Muchas gracias, colegas, y sigan para adelante con esta linda profesión.